Buenos días, señoras y señores. Escuchemos la parábola que Jesús dice respecto al egoísta rico y al pobre en su puerta. Sufriendo hambre. El pobre en su puerta sufriendo hambre. Ambos mueren y el rico ve al pobre en el seno de Abraham, a quien el rico pide al pobre le traiga un poco de agua. Dios le dice al rico que él ya fue consolado en la tierra, ahora le toca al pobre ser consolado en el cielo, que hay un abismo infranqueable. Entonces el rico pide que le avisen a sus hermanos para que no caigan en esta desgracia. Dios le dice que lean la ley y a los profetas. El rico arguye que aún muertos sí lo escucharán. Dios le contesta que no será así, que ni aún resucitados escucharán. Aprendamos la lección. Señor Jesús, ayúdame a ser consciente de que la misión de que cada cristiano es el amor, y de que al fin de mi vida me interrogarán sobre cuánto y cómo he amado a mis hermanos. 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y banqueteaba cada día espléndidamente. Había advertido el Señor que nos granjeásemos amigos con las riquezas de la iniquidad, y los fariseos que lo habían oído se reían de él. Pero después les confirma lo que había predicado por medio de un ejemplo, diciendo: había un hombre rico, etc. La púrpura tiene el color de manto real y sale de las conchas marinas abiertas con hierro. La gasa es una especie de lino blanco muy delicado. Si no fuese una falta del abuso de los vestidos finos y preciosos, nunca la palabra de Dios se hubiese ocupado de ellos. Ninguno se pone vestidos preciosos sino por vanidad y por aparecer más digno de consideración que los demás, y ninguno gusta de ponerse vestidos preciosos. Cuando encubría la ceniza el polvo y la tierra con la púrpura de la seda, o lo que es lo mismo, la ceniza, el polvo y la tierra llevaban la púrpura y la seda. Según sus vestidos, así son las comidas. Lo mismo sucede con nosotros. Las comidas corresponden a los vestidos, por ello sigue. Y cada día tenía banquetes espléndidos. En lo que se debe ver claramente que apenas pueden celebrarse banquetes sin incurrir en culpa, porque siempre se mezcla en ellos la voluptuosidad. Porque cuando el cuerpo se entrega a los placeres de la mesa, el corazón experimenta una alegría desordenada. 20. Y un mendigo llamado Lázaro estaba tendido en la puerta cubierto de úlceras. Estaba recostado en la puerta para que el rico no dijese: yo no lo he visto, nadie me lo ha anunciado. Lo veía ir y venir y estaba cubierto de llagas, para dar a conocer en su cuerpo la crueldad del rico. Oh, el más infeliz de todos los hombres, que ves el cuerpo moribundo de tu semejante tendido delante de tu puerta y no te compadeces. Si no respetas los mandatos del Señor, compadécete al menos de tu naturaleza y teme no vengas tú a lo mismo. La enfermedad encuentra algún consuelo cuando hay riquezas. Pero cuánta pena hay en aquel que, hecho su cuerpo una llaga, no siente tanto sus dolores como su hambre. 21. Y deseando saciarse con lo que caía de la mesa del rico, en tanto que hasta los perros se llegaban y le lamían las llagas. Pero sigue deseando como hartarse de las migajas, etc., como diciendo: al menos da de limosna lo que tiras de tu mesa y haz, en vez de un daño, una ganancia.
Las llagas que ningún hombre se dignaba lavar ni tocar eran lamidas por un animal compasivo. De este modo ejerce Dios omnipotente dos juicios en uno, cuando permitió que el pobre Lázaro estuviese tendido a la puerta del rico, porque el rico impío aumenta el castigo de su condenación, mientras que el pobre en la prueba aumenta su derecho al premio. Pues aquel veía todos los días a quien debía de compadecer, y este veía a quien ponía a prueba su virtud. 22. Y sucedió que el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. También el rico murió y fue sepultado. Hemos escuchado lo que pasó a uno y otro en esta vida. Veamos ahora su suerte en la otra. Lo que fue temporal ya pasó, pero lo que sigue es eterno. Uno y otro murieron, el pobre recibido por los ángeles, el rico lanzado a la pena eterna. Y dice pues: y aconteció que cuando murió aquel pobre le llevaron los ángeles, etc. Tantas penas se mudaron de repente en inefables delicias. Es llevado después de tantos trabajos, porque ya se encontraba desfallecido y no pudiendo andar, llevado por los ángeles. No era bastante un solo ángel para llevar al pobre, sino que vienen muchos formando un coro de alegrías, y cada uno de ellos, de aquellos ángeles, se alegraba de llevar aquella carga, como siempre que llevan la de los hombres destinados al cielo. Fue llevado al seno de Abraham para que descansara y se reanimara en él. El seno de Abraham es el paraíso. Los ángeles pues sirvieron y llevaron al pobre y le colocaron en el seno de Abraham, porque aunque había vivido despreciado, no se había desesperado, ni blasfemó diciendo: este rico goza viviendo en la opulencia y no padece tribulación, pero yo no puedo alcanzar el alimento necesario. Si se cree que el seno de Abraham es corpóreo, temo que no se tome en serio cosa de tanta importancia, porque no es posible creer que el seno de un hombre pueda contener tantas almas y aún tantos cuerpos, hablando en términos materiales, como los ángeles llevan ahí según llevaron a Lázaro, a no ser que se cree que únicamente su alma fue la que mereció ser conducida allí. Si no se quiere caer en un error pueril, se ha de entender por seno de Abraham el lugar remoto y misterioso del descanso en donde está Abraham. Pero esto se llama de Abraham no porque sea únicamente de él, sino porque él es el padre de mucha gente y ha sido propuesto con el modelo de fe que debemos imitar. En tanto pues que existen en el mundo dos corazones, esto es, el del pobre y el del rico, los contemplaba de lo alto el juez que ejercitaba al pobre para ganar la gloria, y soportando al rico guardaba su desgracia. Prosigue: y murió también el rico. Entonces murió según el cuerpo, pero su alma ya estaba muerta, porque no hacía nada que fuese propio del alma, porque todo el fervor que nace del amor al prójimo había expirado en ella, y estaba aún más muerta que el cuerpo. Y no se dice que hubo nadie que sepultase al rico como a Lázaro, porque después de haber marchado durante su vida por un camino florido, rodeado de muchos obsequiosos aduladores, cuando al fin llegó a su fin, quedó privado de todo. Sencillamente prosigue: y fue sepultado en el infierno. Pero también su alma, cuando vivía ya sepultada y hundida en su cuerpo como en un sepulcro, la sepultura del infierno es lo profundo de las penas que devoran a los soberbios y a los faltos de caridad después de esta vida. Es el infierno cierto lugar común en el fondo de la tierra, oscurecido y opaco por todas partes, el cual tiene un orificio que lleva hasta lo profundo, por el que tienen su descenso las almas condenadas a los tormentos. Y así como las cárceles de los reyes se encuentran fuera de las poblaciones, también el infierno se encuentra fuera del mundo,
por lo que se le llama tinieblas exteriores. Dicen algunos que el infierno es el tránsito de lo visible a lo invisible y a la deformidad del alma, porque todo el tiempo que el alma del pecador subsiste en el cuerpo es visible por sus acciones. Cuando sale del cuerpo se hace deforme. Y en el abismo levantó los ojos mientras estaba en los tormentos y vio de lejos a Abraham con Lázaro en su seno. Así como era mayor la pena del pobre cuando estaba tendido ante la puerta del rico y veía los bienes ajenos, así después de muerte el rico aumentaba su tormento al ver desde el infierno donde estaba tendido. La alegría de Lázaro no solo sentía la naturaleza de aquellos tormentos, sino el suplicio más intolerable que le causara la vista de la gloria de Lázaro. Prosigue, y alzando los ojos, etc. Alzó, sí, los ojos para verlo, en vez de bajarlos, porque Lázaro estaba arriba y él abajo. Y si muchos ángeles llevaban a Lázaro, infinidad de tormentos afligían al rico. Por esto no dice estando en el tormento, sino en los tormentos, porque todo el que se encontraba en ellos. Porque todo él se encontraba en ellos. Únicamente le quedaban libres los ojos para que pudieran ver la alegría del pobre, de modo que le quedan libres los ojos para que se atormente más, porque no tiene lo que el otro tiene, pues las riquezas de los demás son el tormento para los que viven en la pobreza. Si Abraham no estuviese todavía en aquellos abismos, el rico entre los tormentos no podría verlo. Los que han seguido los caminos de la patria celestial han sido depositados después de su salida de la carne en el seno del infierno, no para sufrir un castigo como pecadores, sino para que descansen en aquellos remotos lugares, puesto que aún no había llegado la intercesión del mediador. En tanto que se les impedía la entrada en el cielo, la mancha de su culpa original. Había muchos pobres entre los ricos, había muchos pobres entre los justos, pero aquel que había estado tendido a la puerta del rico se ofreció a su vista para aumentar su aflicción. Sigue pues ya Lázaro en su seno. De aquí se deduce que todos aquellos que han sido ofendidos por nosotros se presentarán en su día a nuestra vista, pero el rico no ve a Lázaro con otro justo, sino en el seno de Abraham, porque este era caritativo y aquel estaba acusado de crueldad, y el uno sentado a su puerta esperaba a los viajeros y los hacía entrar en su casa. El otro rechazaba a los que le pedían asilo. El que siendo demasiado rico no quiso compadecerse del pobre, sumido en su tormento lo busca como protector. 24. Y exclamó: Padre Abraham, apiádate de mí y envía a Lázaro para que, mojando en el agua la punta de su dedo, refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. No dirige su súplica a Lázaro, sino a Abraham, porque quizás se avergonzaba y creía que Lázaro se acordaría de sus males usándolo como arreglo a sí mismo. Por esto sigue, y él, levantando el grito, dijo: Este rico pues no quiso dar al pobre llegado ni aun las migajas de su mesa. Dentro ya del infierno llega a buscar hasta lo más pequeño, porque pidió una gota de agua cuando no quiso dar las migajas de su mesa. Digno castigo, pues, el que se dio a aquel rico, el fuego y la pena del infierno. La lengua seca, los gemidos en vez de la lira armoniosa, en vez de la bebida una sed abrasadora.
Profundas tinieblas en vez de grandes y lascivos espectáculos. Y un gusano siempre despierto en vez de una delación constante. Por eso sigue, para refrescar mi lengua, porque soy atormentado en este fuego. No era atormentado porque había sido rico, sino porque no había sido compasivo. De aquí debe deducirse la pena que merece el que malgasta lo ajeno, siendo así que sufre las penas del infierno el que no da lo suyo. Pero ¿por qué en medio de los tormentos en que está sumido desea refrescar su lengua? Sino porque el que había pecado por su locuacidad en sus festines sufría en su lengua un fuego más intenso para pagar lo que debía. Y es así que la mayor interpelancia de la lengua es así que es mayor la interpelancia de la lengua en los festines. Así como los mejores espejos reproducen las imágenes que se colocan delante, imprimiendo en sus facciones la alegría o la tristeza que las anima, así también el justo juicio de Dios se hace semejante a nuestras disposiciones. Por eso el rico que no se compadeció del pobre tendido a la puerta no es oído cuando necesita de misericordia. Sino después Abraham le dijo, hijo, 25. Abraham le respondió, acuérdate, hijo, que tú recibiste tus bienes durante tu vida y así también Lázaro. Los males ahora eres consolado aquí y tú sufres. Dice también, has recibido bienes en tu vida como paga, como se dijera. Si has hecho algo bueno que merezca premio, todo se te ha pagado en el mundo con los festines, las riquezas y la prosperidad de tus negocios. Este en cambio se hizo algo malo. Todo lo ha pagado con la pobreza, el hambre y las extremas miserias con que fue afligido. Uno y otro habéis venido aquí desnudos, este de sus pecados, por lo que recibe el consuelo, tú de la justicia, porque lo que sufre es una pena que no puede mitigarse. Prosigue, pues, ahora eres aquí consolado y tú atormentado. Por lo tanto, si sucede algo próspero cuando os acordéis de haber obrado bien, temed que la prosperidad que se os concede no sea remuneración del bien que habéis hecho. Y cuando veáis que algunos pobres hacen obras dignas de reprensión, aun cuando se manchan con este ligero resto de corrupción, se purifican por medio de la pobreza. Pero dirá, si no habrá alguno que alcance gracia ahí, aquí y allá, y ahí. Esto es difícil y pertenece al número de los imposibles, porque cuando la pobreza no aflige la ambición. Si la enfermedad no estimula e inflama la ira, y si las tentaciones no asedian, asaltan muchas veces los malos pensamientos. No es pequeño el trabajo refrenar la ira, contener los deseos ilícitos, templar las manifestaciones de la vanagloria, cohibir el fausto o la soberbia y llevar una vida austera. Imposible después que se salve el que no haga todo esto. Puede responderse a esto que los malos son los que reciben bienes en esta vida porque encuentran toda su dicha en una felicidad transitoria. Los justos, por el contrario, pueden recibir bienes aquí y, sin embargo, no los reciben como una recompensa porque, como desean otros mejores, es decir, los eternos, todos los bienes que alcanzan no los consideran como tales. 26. Por lo demás, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo. Ha sido establecido de suerte que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no lo podrán, de allí tampoco se puede pasar hacia nosotros. Después de la misericordia de Dios hay que esperar la salvación eterna de nuestros propios esfuerzos y no de nuestros padres, de nuestros prójimos
o de nuestros amigos, un hermano no nos libra, y por esto añade, fuera de que entre nosotros y vosotros hay un gran abismo eterno. Este gran abismo representa la distancia que hay entre justos y los pecadores, porque así como los efectos de uno y otro han sido distintos, así también sus mansiones son diferentes. Se dice que este abismo está firmado porque no puede deshacerse, agitarse ni conmoverse. Hay pues un gran abismo entre el rico y el pobre, porque después de la muerte no pueden cambiarse los méritos. Por esto sigue de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no puedan ni de allí pasar acá, como diciendo, podemos veros pero no podemos pasar. A donde estáis, nosotros vemos lo que nos hemos librado y vosotros lo que habéis perdido. Nuestras alegrías aumentan vuestros tormentos y vuestros tormentos aumentan nuestras alegrías. Como los réprobos desean pasar donde están los escogidos, es decir, salir de la aflicción de sus suplicios, así los justos quisieran ir por misericordia a donde están los afligidos y los que padecen tormentos, para librarlos de ellos. Pero aun cuando las almas de los justos sean misericordiosas, como ya están unidas a la justicia del autor, las domina de tal modo su rectitud por la bondad de su naturaleza, que no siente ninguna compasión por los réprobos. Así como los injustos no pueden pasar a gozar con los buenos porque han sido condenados a sufrir eternamente, así los justos no pueden pasar donde están los réprobos, porque ensalzados ya por la justicia del juicio divino no pueden sentir por ellos ninguna compasión. Se da a conocer por la inmutabilidad de la sentencia divina que la misericordia de los justos no puede prestar ningún auxilio a los pecadores, aun cuando quieran. Por esto aconseja a los hombres que hagan bien en este mundo, a todos los que puedan, no sé qué decir después. Son bien recibidos en la eternidad, no puedan dispensar socorro a aquellos a quienes aman. Porque lo que está escrito, Lucas 16:9, para que ellos os reciban en los eternos tabernáculos, no se refiere a los soberbios faltos de caridad, sino a los que se hicieron amigos por sus obras de misericordia, a quienes no los reciben los justos por autoridad propia, como recompensándolos, sino por permisión divina. 27. Respondió: entonces te ruego, Padre, que los envíes a la casa de mi Padre. Después que se le quitó al rico condenado, toda esperanza se fue de todos los prójimos que había dejado en este mundo. Por eso sigue y dijo: te ruego, Padre, que le envíes a causa de mi Padre. Pide que envíe a Lázaro porque se considera indigno de ser testimonio de la verdad, como no había conseguido ser refrigerado un poco, mucho menos que yo, que podría librarse de los infiernos para anunciar la verdad. 28. Porque tengo 5 hermanos para que les dé testimonio, a fin de que no vengan también ellos a este lugar de tormentos. Aquí su perversidad. Ni aún en las mismas penas puede expresar la verdad. Si el padre sabrán, como dice, mándale a casa de mi Padre, pero no has olvidado a tu Padre, porque Él te llevó la perdición. Algunas veces sucede que la pena de los malvados les enseña cierta caridad, aunque inútilmente, de tal modo que entonces aman a los suyos de una manera especial, siendo así que en el mundo no manda más que el pecado, no se amaban a sí mismos. Por eso sí, tengo 5 hermanos para que les dé testimonio, no sea que ellos también vengan a este lugar de tormentos. 29. Abraham respondió: tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. En ellos se da a conocer cuántas aflicciones se acumulan sobre el rico condenado, porque conserva el conocimiento y la memoria para su suplicio. Conoció pues a Lázaro, a quien despreció, se acordó de sus hermanos, a quienes dejó
para que los pecadores sean más castigados en las penas eternas, ven la gloria que es a quienes despreciaron y son atormentados por la desgracia de aquellos a quienes amaron en vano. Abraham contestó enseguida al rico que le pedía mandarse a Lázaro. Por ello sigue, Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos, como diciendo, no cuidas tanto de tus hermanos como lo hace Dios, que les ha creado, que les ha enviado doctores, para que los amonesten y los exhorten, aquí llaman Moisés y profetas, a los escritos mosaicos y proféticos. 30 replicó, no, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va alguno a ellos, se arrepentirán. El que había despreciado la palabra de Dios, creía tampoco podrían oír a sus secuaces. Por ello sigue más, él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno de los muertos muere, si alguno de los muertos fuere, a ellos harán penitencia. Como cuando él oía las Sagradas Escrituras, las despreciaba y las consideraba como fábulas, creía que a sus hermanos les sucedería lo mismo. En esto se nos da a conocer otra cosa, que en el seno de Abraham Lázaro no siente solicitud por lo presente ni se aflige por lo pasado. Mas el rico, después de su muerte, se ve detenido por su vida carnal como por un lazo, porque todo el que se haga carnal en el espíritu, ni aun después de la muerte se verá libre de sus pasiones. 31. Él, empero, le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se dejarán persuadir, ni aun cuando alguno resucite de entre los muertos. Por esto, ahora se responde al rico con una sentencia llena de verdad, sigue pues él. Él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aun cuando alguno de los muertos resucitase. Porque los que desprecian las palabras de la ley cumplirán con tanta más dificultad los preceptos del Redentor, que resucitó de entre los muertos, que los que escuchan las Escrituras tampoco escuchan a los muertos resucitados. Lo prueban los mismos judíos, puesto que así como ahora querían matar a Lázaro, así también perseguían a los apóstoles, incluso después de que muchos resucitasen al momento de morir Jesús en la cruz. Tengas en cuenta también que todo el que muere es siervo, pero todo lo que dicen las Escrituras lo dice el Señor, por lo que son más dignas de fe que un muerto que resucite o que un ángel baje del cielo, porque el Señor de los ángeles, el Señor de los vivos y de los muertos es quien las ha instituido. Por tanto, si Dios juzgase que resucitando a los muertos habría de venir alguna utilidad a los vivos, no lo omitiría, porque todo lo que hace, lo hace en beneficio nuestro. Pero dirá alguno, si los muertos no se cuidan de los vivos, como el rico pedía a Abraham que enviase a Lázaro a sus 5 hermanos. Pero, ¿por qué aquel rico dijo esto? ¿Había de saber acaso qué es lo que harían sus hermanos o qué es lo que padecerían en aquel tiempo? Así se cuidó de los vivos, aun cuando ignoraba en absoluto lo que hacían, como nosotros nos cuidamos de los muertos, aunque ignoremos enteramente lo que hacen. Pero volvamos otra vez a la cuestión. ¿Cómo sabía Abraham que existían Moisés y los profetas? Esto es, en sus libros, ni de dónde sabía que aquel rico había vivido entre delicias y Lázaro entre aflicciones. No pudo tener
conocimiento de ello mientras vivían, sino que después de su muerte Lázaro se lo dio a conocer, puesto que dice el profeta Isaías 63:16, Abraham no nos conoció. Pueden saber también algo los muertos por los ángeles que presencian lo que pasa en el mundo. Y también pueden tener conocimiento por revelación del Espíritu de Dios de las cosas, no solo pasadas, sino también futuras, que sea necesario que conozcan. Es así como hemos escuchado de la boca de Jesús esta parábola, donde Jesús relata respecto al egoísta rico y al pobre en su puerta sufriendo hambre. Ambos mueren y el rico ve al pobre en el seno de Abraham, a quien el rico pide que el pobre le traiga un poco de agua. Dios le dice al rico que ya fue consolado en la tierra, ahora le toca al pobre ser consolado en el cielo, y que hay un abismo infranqueable. Entonces el rico pide que le avisen a sus hermanos que no caigan en esta desgracia. Dios les dice que lean la ley y a los profetas. El rico arguye que al muerto sí lo escucharán. Dios le contesta que no será así, que ni aún resucitado escucharán. Aprendamos la lección, amigas y amigos. Con el favor de Dios nos veremos en el próximo video. Mientras tanto, reciban un afectuoso saludo.